¿Qué es Loyong? El núcleo del entrenamiento mental, explicó el Karmapa, es practicar verse a uno mismo y a los demás como iguales y luego intercambiarse por ellos. Habiendo estudiado estas instrucciones en los textos principales y practicado sus enseñanzas, Langri Tangpa las condensó todas en estos 8 versos. Por lo general, el entrenamiento mental no depende de la extensión del texto, sino de la presentación concisa de los puntos clave. Podríamos leer muchos textos y sus comentarios, comentó el Karmapa, pero si no podemos combinar estas enseñanzas con nuestra mente, si no las internalizamos, no nos beneficiarán. El linaje Kadampa, en general, enfatiza la práctica sobre el estudio. Sus profesores se centraron en la experiencia más que en el intelecto, extrayendo el significado esencial de todas las enseñanzas de Buda, las ponen en práctica sin error y sin dejar nada fuera. Cada uno de los versos de Langri Tangpa da una de estas instrucciones clave, como veremos. El primer verso dice: considerando a todos los seres vivos más preciosa que una gema que cumple deseos, para lograr el objetivo más elevado, siempre los apreciaré. Este verso inicial, resumió el Karmapa, enseña que todos los seres vivos son más importantes que una preciosa joya que cumple sus deseos. ¿Por qué? Son indispensables para lograr el objetivo más elevado, el nivel de budeidad. Nos refugiamos, generamos bodhicitta y luego, al meditar para beneficiar a los demás y desarrollar nuestra bodhicitta, nos despertamos por completo. Dado que los seres vivos nos ayudan en este proceso, son como una joya preciosa. No basta con saber que existen seres vivos a nuestro alrededor, aconsejó el Karmapa. Debemos capacitarnos para que sean más preciosos que nosotros mismos. Desde tiempos sin principio, otros y nosotros mismos hemos existido. Hemos descendido juntos a través del tiempo. Dado que nos entrenamos en bodhicitta, relacionándonos con los demás, deberíamos considerarlos más queridos que nosotros mismos. Y estas innumerables conexiones pueden ser negativas o positivas. Si son uno u otro, depende de la forma en que nos relacionamos con ellos. Podemos crear relaciones positivas no solo para obtener beneficios temporales como comida y ropa, sino también para expresar amor y compasión genuinos. Si podemos hacer esto, se creará una excelente conexión y nuestra bodhicitta crecerá. Crear las circunstancias adecuadas nos permite alcanzar nuestras metas en esta vida, afirmó su santidad. Desde una perspectiva, esto significa una buena situación en este mundo contemporáneo, educación, capacidad para realizar un trabajo, cierta cantidad de buena suerte, etc. Pero más importantes que todas ellas son las relaciones que tenemos con los demás. Representan entre el 60% y el 70% de si podemos lograr nuestros objetivos o no. Lograr la liberación u omnisciencia depende de la calidad de nuestras relaciones con los demás, los pensamientos de amor y compasión, así como la meditación en bodhicitta. Son la causa para alcanzar el despertar total. Por el contrario, si las aflicciones y los venenos están presentes en nuestro ser, será imposible encontrar la liberación o la felicidad inmutable. El segundo verso dice: cuando esté en compañía de otros, me veré como el más bajo de todos, y desde lo más profundo de mi corazón aprecia a los demás como supremos. El significado esencial aquí, resumió el Karmapa, es que donde quiera que estemos y con quien estemos, siempre debemos considerarnos inferiores a los demás y respetarlos desde lo más profundo de nuestro corazón.
La razón para mantenernos más bajos y a los demás más altos se puede ilustrar con un ejemplo. El océano se encuentra en el nivel más bajo del planeta, por lo que toda el agua de los ríos y las nubes fluye hacia él. Asimismo, si mantenemos a los demás más altos y a nosotros mismos más bajos, podemos recibir todas sus cualidades. Al contrario, si estamos orgullosos y pensamos que somos superiores, cerramos la oportunidad de aprender. No importa quién conozcamos o nos hagamos amigos, esta es una oportunidad para que nos eduquemos. Las personas tienen diferentes formas de pensar y comportarse, por lo que siempre podemos aprender de ellas. Por otro lado, si estamos obsesionados con nuestra propia forma de pensar y nos mantenemos en el centro del marco, perdemos la oportunidad de ampliar nuestros horizontes. Las instrucciones del entrenamiento mental no pretenden darnos dificultades, sino proporcionar una base para el aprendizaje. Aquí, en este versículo, considerándome el más bajo de todos, no pretende hacernos sentir inútiles y pensar, no soy bueno, no puedo tener éxito, soy un perdedor. No es así. Mantenernos más bajos nos permite aprender. Si nos consideramos principiantes, nos abrirá la puerta a saber más. A medida que envejecemos, podemos seguir aprendiendo, por lo que debemos tener coraje y reconocer nuestra situación como una oportunidad para crecer. Cada persona que conocemos puede completar aquello que no sabemos o con lo que aún no nos hemos conectado. Por estas razones no debemos tomar esta frase, verme a mí mismo como la más baja de todas, literalmente, sino encontrarle el significado más profundo. El Karmapa resumió: en el marco del entrenamiento mental, conocer a otros brinda la oportunidad de aprender y desarrollar nuestra bodhicitta. Sin esta actitud abierta, el entrenamiento mental no será eficaz. Y también necesitamos una idea clara y poderosa de lo que estamos haciendo. Si nuestros pensamientos son poco entusiastas, la formación no funcionará. Que aprendamos o no depende de nuestra forma de pensar y de nuestra capacidad para llevar todo al camino de la práctica. El tercer verso dice: en todo lo que haga, vigilaré mi mente. Tan pronto como surjan aflicciones, las enfrentaré de frente y les daré la vuelta, porque ponen en peligro a los demás y a mí también. En todas las actividades, movernos, pararnos, sentarnos, etc., miramos lo que sucede en nuestra mente, comprobando si las aflicciones están surgiendo o no. Al monitorear nuestra mente, si vemos una aflicción en aumento, inmediatamente reconocemos que es una falta y la revertimos. Es importante examinar así, especialmente si somos practicantes del Dharma. Algunas personas que han entrado por la puerta del Dharma se desarrollan de maneras que parecen extrañas a las personas que observan desde fuera. Pensando, estoy practicando el Dharma, se vuelven más celosos, codiciosos y orgullosos. Debemos mirar nuestra mente una y otra vez, porque no basta con decir simplemente, oh sí, es así. Necesitamos analizar nuestra corriente mental de forma clara y repetida y luego corregirla. En particular, si practicamos entrenamiento mental, tenemos que asumir la responsabilidad de estar continuamente alerta en todo lo que hacemos. Tan pronto como comienza a surgir una aflicción, podemos encontrarla directa y contundentemente, deteniéndola en seco. Esto no es algo fácil de hacer. Si normalmente estamos atentos y conscientes de lo que sucede en nuestra mente, podemos sentir que está a punto de surgir una aflicción. De lo contrario, no tendremos tiempo de bloquearlo porque ya ha ocurrido.
El punto clave es estar alerta al movimiento de nuestra mente, y esto nos dará tiempo para cambiar una aflicción. Los ancianos Kadampa aconsejaron que, a medida que avanzamos en nuestra vida diaria y vemos surgir una aflicción, debemos presionarla inmediatamente y con fuerza para que vuelva a bajar. Estar alerta, consciente y vigilante es clave. El versículo 4 dice: «Siempre que veo gente de mal carácter, o aquellos oprimidos por miserias y miserias sombrías, como descubrir un tesoro precioso, los apreciaré como valiosos y raros». El Karmapa explicó que las personas de carácter enfermo o de mal carácter significan aquellas que tienen mal carácter o temperamento. Se refiere a grandes malas acciones, karma muy negativo o una intención maliciosa. Miseria indica que alguien está experimentando un sufrimiento intenso. Si nos encontramos con gente así, ¿qué actitud deberíamos tener? Podemos verlos como un tesoro precioso pensando: he encontrado una oportunidad única en una vida sin fin para llevar esta situación al camino de la práctica. ¿Puedo sacarlos de su terrible condición y colocarlos al nivel de Buda? Desde la perspectiva del entrenamiento mental, continúa el Karmapa, es importante que aceptemos con alegría y deleite cualquier tipo de persona o situación que podamos encontrar. No es difícil estar con personas cuyo carácter se parece al nuestro. Sin embargo, encontrarnos con personas de mal carácter cuyo carácter esté muy alejado del nuestro nos desafiará. Si queremos poner en práctica nuestro entrenamiento mental, debemos mostrar respeto a estas personas difíciles. Cuando están justo frente a nosotros, darnos la oportunidad de practicar entrenamiento mental es el momento de demostrar el coraje y las habilidades de nuestra mente. Si solo nos sentimos cómodos relacionándonos con personas con las que es fácil estar, nuestro entrenamiento no será poderoso. Necesitamos ampliar la fuerza de nuestra mente, el coraje de nuestro corazón y la amplitud de nuestra perspectiva. Podemos desarrollar estas habilidades hasta el punto de estar felices de encontrarnos con cualquiera. Podríamos pensar: esperaré a que aparezca esta persona de mal carácter y luego practicaré estar feliz de conocerlos. O iré a buscar a una persona de mal genio para poner a prueba mi entrenamiento mental. No necesitamos hacer esto. Las personas cercanas a nosotros, nuestros familiares y amigos, por ejemplo, pueden proporcionarnos una variedad de situaciones difíciles para practicar el entrenamiento mental. Pero normalmente no hacemos esto con quienes están cerca y simplemente dejamos que aflicciones como la ira se apoderen de nosotros, por lo que perdemos una oportunidad real de practicar el entrenamiento mental. El momento de practicar ya está en nuestra vida cotidiana, pero lo posponemos para una fecha futura. Este no es un verdadero entrenamiento. Un verdadero entrenamiento significa utilizar los problemas que enfrentamos a medida que avanzamos en nuestras vidas y no posponer estos desafíos para un futuro lejano. El quinto verso dice: «Siempre que alguien por envidia me haga mal atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré la victoria a los demás». Por celos, alguien podría usar palabras duras para menospreciarnos o criticarnos sin piedad, sin ningún motivo real. En ese momento, aconsejó el Karmapa, podemos afrontar la derrota y darle la victoria a otro. En general, cuando nos relacionamos con personas de mal carácter, su mal genio, de hecho, no es nuestro, por lo que no es un problema, ya que no nos perjudica. Es similar a alguien que sufre una enfermedad y demás, por lo que podemos permanecer en ecuanimidad.
Sin embargo, alguien que nos ataca específicamente con abuso y daño verbal puede desencadenar nuestras aflicciones, al igual que puntos de vista que son muy diferentes a los nuestros. ¿Cómo debemos manejar esto? ¿Cuál debería ser la respuesta de nuestro entrenamiento mental? El Karmapa respondió: me enfrentaré a la derrota y daré la victoria a los demás. Es una conocida instrucción mental de entrenamiento mental. No solo siguiendo el significado de las palabras, debemos reflexionar sobre quién o qué es lo que se lleva la derrota o la victoria. La atención aquí no está en la persona, sino en la mente. Colocamos la derrota en la mente que toma las cosas como reales o que se aferra a un yo, y le damos la victoria a la mente que se preocupa por los demás. En resumen, disminuimos continuamente la mente que aprecia a uno mismo y desarrollamos continuamente la mente que aprecia a los demás. Podríamos pensar en términos de una persona, pero luego perderíamos la oportunidad de entrenar nuestra mente, que es el objetivo del Lojong. Consideremos la situación desde otro ángulo, en la que alguien nos reprende aunque no hayamos hecho nada malo. Somos impecables y otro más nos atribuye faltas e incluso nos critica severamente por tenerlas. Pensando que estamos practicando una gran compasión y ayudando a los demás, parecemos asumir estos defectos, pero el resultado es en realidad un aumento de nuestro orgullo, al terminar felicitándonos por haberle dado un beneficio tan grande a otro. Si alguien mirara esta situación desde fuera, parecería que efectivamente hemos tenido éxito en nuestra práctica. Sin embargo, realmente no tomamos esta derrota en nuestra mente y por eso nuestro apego a un yo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Creemos que hacer esto, soy un buen practicante. Esta apariencia de práctica no nos beneficia porque, en última instancia, es nuestra corriente mental la que tiene que cambiar. Debemos poder cambiarnos completamente por otro. El versículo 6 dice: incluso cuando alguien al que yo haya ayudado o sobre el cual haya puesto grandes esperanzas me maltrate muy injustamente, contemplaré a esa persona como un verdadero maestro espiritual. Este versículo habla de alguien a quien habíamos ayudado y para quien teníamos grandes expectativas, y luego nos lastimaron y engañaron. Esto es especialmente doloroso, ya que es alguien con quien tenemos una conexión emocional, pero es precisamente esta persona a quien debemos considerar como nuestro maestro espiritual. ¿Cómo debemos entender el término maestro espiritual? Esta persona no es necesariamente alguien cuyo nombre sea ampliamente conocido o que lleve un sombrero impresionante y sostenga una campana y un dorje. Un auténtico maestro espiritual es aquel que crea las condiciones que nos permiten ver nuestras faltas ocultas, esos defectos que no solemos reconocer. A menudo, cuando conocemos a un profesor, nos sentimos encantados y felices, pero la verdadera pregunta es: ¿se iluminaron nuestros defectos? Para desarrollarnos como practicantes, tenemos que reconocer lo que nos pasa, lo cual es difícil de hacer, por lo que el verdadero maestro espiritual es aquel que nos permite ver nuestras deficiencias. En el lado positivo, añadió el Karmapa, el maestro espiritual también nos muestra formas de desarrollar cualidades que antes no teníamos. El velo de nuestra ignorancia se parte y llegamos a ver: oh sí, soy así. Sin embargo, esto no es fácil de hacer, ya que nuestros defectos superan nuestras cualidades. Un buen maestro espiritual no nos reprendrá como lo hacen los padres con sus hijos. Eso no está bien, no hagas eso, eso está mal.
Esta forma de castigar a los demás no funciona. Ser un buen profesor significa que puedes señalar claramente la culpa de alguien para que pueda verlo por sí mismo. Si no puedes hacer esto, no eres un verdadero maestro. No trabajar con los propios defectos también puede ser peligroso. Si alguien con quien tienes una relación te hace daño y lo guardas dentro, dándole la vuelta una y otra vez, en un momento toda esta negatividad se derramará. Por lo tanto, el maestro espiritual señala claramente lo que necesitamos cambiar. El 7º verso dice: en breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres, y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Este verso enseña la práctica de cambiarse a uno mismo por otro, explicó el Karmapa. Primero vemos la igualdad entre nosotros y los demás, y luego nos intercambiamos por los demás. La mejor manera de hacerlo es directamente, pero si eso no es posible, indirectamente. En secreto damos todo nuestro bienestar y felicidad a otros seres vivos y en secreto asumimos todas sus lesiones y sufrimientos. Hay varias formas de explicar por qué la práctica debe mantenerse en secreto, señaló el Karmapa. Dado que no todos podían hacerlo, los primeros maestros Kadampa mantuvieron en secreto las instrucciones sobre la práctica de intercambiarse por otros. Más tarde se enseñó más ampliamente y se enfatizó la motivación. ¿No sería maravilloso dar todo mi bienestar y felicidad a los demás y asumir su daño y sufrimiento? De esta manera, la práctica se hacía para que otros no pudieran saberlo. Si la práctica no fuera secreta, también existiría el peligro de realizarla para impresionar a los demás o hacer que las cosas salgan bien para uno mismo. Frente a otros podríamos decir: yo estoy haciendo la práctica de cambiarme por otro, y eso lo convertiría en nuestro crédito y fama. Este tipo de impulso del ego no es lo que se enseña aquí, por lo que la práctica se realiza en secreto. ¿Cómo es entonces que deberíamos pensar en cambiarnos por otros? En primer lugar, no funcionará bien si practicamos en un estado de ánimo materialista, centrándonos en las cosas y tomándolas como verdaderamente existentes. Si entendemos que beneficiar a los demás es transmitir todo lo que tenemos, eso también sería un error. Por un lado, los recursos materiales son limitados, por lo que, por poner un ejemplo sencillo, si tenemos una sola manzana, ¿a quién se la daremos? Si se lo ofrecemos a una persona, otra persona no puede tenerlo. Nuestros recursos materiales son limitados y no pueden llegar a todos los seres vivos. Por lo tanto, no pensamos en términos de cosas, sino en términos de nuestro cuerpo, palabra y mente, que realmente pueden beneficiar a los demás. La práctica principal aquí es ofrecer estos tres a todos los seres vivos. Trabajamos muy duro, poniendo todo nuestro esfuerzo en desarrollar cualidades positivas, por eso tenemos vastas ofrendas para dar a todos los seres vivos. Esto aporta un beneficio mucho mayor que utilizarlas con cosas. Además, en este contexto, sería difícil considerar regalarlo todo y permanecer en la indigencia como práctica de un bodhisattva. El 8º verso dice: aprenderé a mantener estas prácticas libres de la corrupción de los pensamientos de las 8 preocupaciones mundanas, que reconozca todas las cosas como ilusorias y sin apego, que obtenga la liberación de la esclavitud. Cuando participamos en las meditaciones que se enseñan en estos versículos, debemos tener mucho cuidado de que nuestra práctica no se vea contaminada por las 8 preocupaciones mundanas, que desean felicidad,
fama, alabanza y ganar temiendo a sus opuestos, sufrimiento, insignificancia, culpa y pérdida. A través de la práctica llegamos a ver todos los fenómenos como ilusiones y así evitar formas erróneas de percibir y comprender. Al final nos liberamos del apego a las cosas y de todo lo que pueda unirnos. Luego, el Karmapa habló brevemente sobre el vacío. La raíz de nuestros problemas se remonta al apego, del que existen varios tipos. Entre todos ellos, el que más aflige nuestra mente es captar fenómenos como reales. Tomamos las cosas para que existan tal como nos parecen y este malentendido nos crea muchas dificultades. La visión que considera que todos los fenómenos no existen verdaderamente y son similares a ilusiones puede eliminar el apego a los fenómenos como reales, permitiéndonos descubrir el vacío como su naturaleza duradera. Por un lado, lo que decimos sobre la naturaleza de los fenómenos o sobre si las cosas realmente existen o no, son afirmaciones importantes. Por otro lado, estas explicaciones no nos benefician mucho porque deberíamos observar cómo funciona nuestra mente actual y si está cambiando para mejor o no. ¿Persistimos en tomar las cosas para que sean reales? Solo pensar esto no existe realmente no ayudará. Deberíamos investigar cómo existen las cosas mirando nuestra mente. Lo que definitivamente nos ayudará es transformar la forma en que funciona nuestra mente en este mismo momento.